En este video te voy a enseñar todo lo que debes saber para poderte defender por ti mismo sin intermediarios de fotomultas, comparendos, multas de tránsito antiguas, hasta con cobro coactivo. Así que es importante que veas todo el video para tener toda la información y te garantizo que si realmente aplicas cada una de las cosas que te voy a explicar acá, seguramente y no vas a necesitar ser un abogado para poderte defender. Comencemos. No avisaron que tenía fotomulta o avisaron después de 13 días hábiles. Resulta que me hicieron una fotomulta, pero algo que no sabías es que el tránsito o la Secretaría de Movilidad tiene un tiempo límite para poderte notificar, para poderte avisar que tienes una fotomulta. Pasado ese tiempo, y si no sabías porque en ningún momento te llegó esa notificación, tú te puedes defender. Me explico. El tránsito o la Secretaría de Movilidad tiene hasta 13 días hábiles para poderte avisar que tienes una fotomulta. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera, no te avisaron, no te dijeron nada. Y oh sorpresa, te diste cuenta que tenías una fotomulta, pero no porque te hayan avisado, sino porque tú mismo investigaste. La cuestión aquí es que ya han pasado 13 días hábiles. Y el segundo caso es cuando te notifican, claro que sí, pero lo hacen después de haber pasado esos 13 días hábiles. Así que ninguna de las dos aplica para que pagues esa multa, ya que si lo ponemos en estos términos, cuando uno se pasa un cierto tiempo, a ti te pueden hasta embargar, pero cuando ellos se pasan del límite que tienen para hacerlo, ahí sí no va a pasar nada. No señor, por eso es que tienen 13 días hábiles para que te llegue esa notificación. Así que usas este formato por dos razones. O no te notificaron, ya pasaron los 13 días, o te notificaron, pero ya pasaron los 13 días hábiles. La infracción sigue como comparendo en el tránsito y ya pasó un año. Hay comparendos que vencen, o sea, tienen un tiempo límite para que se puedan transformar en una multa, ya que, como en anteriores videos he explicado, un comparendo no significa que sea una multa. Un comparendo es la percepción del policía o agente de tránsito de que cometiste una infracción, pero tú no pagas comparendos, lo que tú pagas son multas. Y cuando ese comparendo se transforma en una multa, ahí sí, ahí es donde pues debes pagar esa multa. En este caso, los comparendos tienen un tiempo de vida de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un año, desde el momento en el que te hacen el comparendo, ahí donde aparece la fecha, tienen un año para que se transforme ese comparendo en una multa. Cuando ya pasa ese año y no se ha transformado ese comparendo en una multa, entonces ahí aplicamos al formato de caducidad. Señor Bitter, ¿dónde puedo saber si el comparendo que me hicieron, que ya ha pasado un año y un día, se convirtió en una multa? He hecho videos al respecto, pero para hacerte un resumen, lo que haces es ir a la página del CIMIT, revisar el comparendo y ver si dice comparendo o le cambiaron el nombre y ahora ya se llama multa. Si al leer dice comparendo, significa que es un comparendo, pero si cambió a multa, pues entonces en ese caso ya no aplica este formato. Es si solamente ese comparendo continúa como comparendo y adicional ha pasado un año exacto y no se transformó a multa. Para esa situación utilizamos este formato. La multa lleva 3 años pendiente y nada que la eliminan del sistema. Señor Bitter, no puedo aplicar a la caducidad, ya que el comparendo o el fotocomparendo que me llegó antes de que pasara el año lo convirtieron en una multa. ¿Qué puedo hacer? Hay algo que se llama la prescripción, y es que desde la fecha en que te hicieron el comparendo o desde la fecha en que te hicieron el fotocomparendo debes contar 3
años. Y si pasados esos 3 años no te ha llegado algo que se llama mandamiento de pago, ¿qué quiere decir esto? En resumen, es la forma que tiene la Secretaría de Movilidad para presionarte y que pagues por medio de embargos, el cual también se llama cobro coactivo. O sea que si al revisar en la página del CIMIT esa multa no está en cobro coactivo o no tiene un mandamiento de pago y ya han pasado 3 años, aplicas el formato por prescripción y deben bajarte esa multa del sistema. ¿Por qué? Porque tuvieron 3 años para que la pagaras y no hicieron nada para que la pagaras. Así que es tu derecho aplicar a la prescripción. Y aclaro, esto aplica para cualquier tipo de multa, hasta por embriaguez. La multa está en cobro coactivo, ya han pasado 6 años y nada que la bajan. Señor Bitter, no puedo aplicar a la prescripción de los 3 años porque resulta que antecitos de que se cumplieran esos 3 años me llegó un mandamiento de pago o, que es lo mismo, un cobro coactivo y me van a embargar hasta lo que no tengo. ¿Qué puedo hacer? Compañero, sí te puedes defender, independientemente que te haya llegado un cobro coactivo o mandamiento de pago, que es lo mismo. Resulta que los cobros coactivos o mandamientos de pago también vencen o prescriben. Y esto es desde el momento en que te llega ese cobro o mandamiento de pago, debes contar 3 años. Cuando pasan esos 3 años, prescribe ese cobro coactivo, o sea que se vence. Mejor dicho, el tránsito, después de haberte puesto ese mandamiento de pago, tenía hasta 3 años para recuperar ese dinero de esa infracción o infracciones. Pasados esos 3 años del cobro coactivo, y ya sea que haya recuperado o no el dinero, vence ese cobro coactivo. Pero aquí debemos hacer una suma. Primero, los 3 años que tiene tránsito para enviarte el mandamiento de pago, más otros 3 años para que venza o prescriba ese mandamiento de pago. En total sumarían 6 años desde el momento en que te hicieron ese comparendo o ese fotocomparendo. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente la multa que sea, toda multa de tránsito, ya sea que tenga cobro coactivo o no, va a vencer después de 6 años. Y este es el formato que debes usar. Hago un paréntesis, 6 años es como el tiempo máximo para poder recuperar el dinero de esa infracción de tránsito que se convirtió en multa. Pero ¿qué pasa? Resulta que después de 1 año y medio de la fecha del comparendo, te llega un cobro coactivo o mandamiento de pago. De ahí debes esperar 3 años más. O sea que la suma no sería 6 años, sería 1 año y medio más los 3 años del mandamiento de pago. O sea que después de 4 años y medio, esa multa se tiene que vencer, independiente la multa que sea. Lo que pasa es que el tránsito generalmente, unos mesecitos antes de cumplirse los primeros 3 años, ahí es cuando envía el mandamiento de pago. Y por eso se suman otros 3 años más. Pero hay secretarías de movilidad que en 2 años no esperan a los 3 primeros años, sino que en 2 años te están enviando el mandamiento de pago. Así que en 5 años ya esa multa prescribió y ahí usas el formato para que la bajen del sistema. La fotomulta no identifica plenamente al que iba conduciendo. Hay algo que aplica en nuestro país y es que nosotros no somos culpables de nada hasta que se demuestre lo contrario o hasta que se tengan pruebas que realmente se demuestren que cometimos un error. Si lo aplicamos en el tema de multas de tránsito y más específicamente de los fotocomparendos, las cámaras que toman estas foticos deberían identificar plenamente al que iba conduciendo ese vehículo. Pero a la fecha no hay una cámara en Colombia que tenga esa tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que la Secretaría de Movilidad debe demostrar que efectivamente nosotros como propietarios de ese vehículo
fuimos los que estábamos conduciendo en ese momento que tomaron la fotico. Y como no tienen forma de demostrarlo, entonces aplicamos a este formato para podernos defender. Aquí quiero hacer una recomendación, y es que hay compañeros que les sirve tanto el formato de los 13 días hábiles como este formato de no reconocer plenamente al verdadero infractor. Mi recomendación es utilizar primero el formato de los 13 días hábiles. Si en dado caso la respuesta es negativa, pues tenemos otro as bajo la manga, que sería este formato, el de no identificar plenamente al infractor. Pero no hacer la operación al revés, pasar primero el de no identificar y si no funcionó, pasar el de los 13 días hábiles. No, primero el de los 13 días hábiles y después el de no identificar al verdadero infractor. ¿Qué decir en audiencia presencial o virtual con tránsito por fotomultas? Aquí es importante saber identificar qué aplico primero: pedir audiencia para defenderme o pasar derecho de petición. Ambas no se pueden mezclar. O uso una o uso la otra. La cuestión aquí es, según el tiempo, me puede servir una o me puede servir la otra. ¿Cuándo debemos pedir audiencia? Cuando estamos dentro de los días hábiles para hacer el curso y aplicar al descuento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el comparendo fue por policía o guarda de tránsito, antes de que se cumplan 5 días hábiles, debo llamar al tránsito y pedir audiencia. En el caso de un fotocomparendo, desde la fecha que me hicieron el fotocomparendo, no deben pasar 13 días hábiles para llamar al tránsito y pedir audiencia. Pasado estas fechas de los 5 días hábiles y los 13 días hábiles, el pedir audiencia ya no tiene sentido. Ahí es cuando debemos pasar un derecho de petición. Pero si estamos dentro de esas fechas de los 5 días hábiles o los 13 días hábiles, aplicamos a esta capacitación para prepararnos bien y cuando estemos al frente del inspector de tránsito, saber qué es lo que generalmente él o ella van a decir y saber qué es lo que nosotros debemos responder. Derecho de petición para pedir audiencia virtual con tránsito. Hay compañeros que se quieren defender en audiencia ante el inspector de tránsito. Si el comparendo fue por guarda o policía de tránsito, tiene hasta 5 días hábiles, o si fue por fotocomparendo, hasta 13 días hábiles para pedir la audiencia. Hay dos formas de hacerlo: de forma presencial y de forma virtual. Hay compañeros que no les gusta defenderse de forma presencial porque sienten que es ir a la boca del lobo cuando van a la Secretaría de Movilidad. Así que prefieren defenderse desde un lugar seguro, que les brinde confianza. Puede ser desde la casa, de forma virtual. También este formato aplica cuando salimos de viaje, nos devolvimos y, oh sorpresa, tenemos un fotocomparendo de Aguachica Cesar, como por dar un ejemplo. Para ese caso, lo recomendable no sería defendernos en audiencia de forma presencial, devolviéndonos hasta Aguachica, sino mejor hacerlo desde donde nos encontramos. Y ahí es donde aplicamos a este formato. Tutela por no respuesta a derecho de petición. Resulta que cuando pasamos un derecho de petición, cualquiera que sea por el motivo que sea, la Secretaría de Movilidad tiene 15 días hábiles para poder responder a ese derecho de petición. Si no lo hace, el paso a seguir es pasar una acción de tutela por no respuesta a ese derecho de petición. Quiero aclarar que esta tutela no se la pasa uno al tránsito o a la Secretaría de Movilidad. Va dirigida directamente a un juez, el cual lo que se busca con esta acción de tutela es que el juez le obligue a la Secretaría de Tránsito a responder el derecho de petición que inicialmente se le envió a la Secretaría de Movilidad. O sea que, en pocas palabras, a que le preste atención a lo que dice en ese derecho de petición y revisen bien si efectivamente ese comparendo o esa multa se puede bajar del sistema.
Tutela por violación al debido proceso. Resulta que pasaste el derecho de petición. Independientemente el derecho de petición que hayas pasado, se lo enviaste al tránsito y estás esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad. Y efectivamente te contestaron. Pero la respuesta que te dio el tránsito o la Secretaría de Movilidad no era la respuesta que esperabas. Posiblemente porque a veces utilizan unos formatos de respuesta automáticos donde ni siquiera revisan bien el derecho de petición que enviaste y como por darte una respuesta te envían ese formato que envían a todo el mundo, presuntamente. El paso a seguir en esta situación es pasar una acción de tutela por violación al debido proceso, porque el tránsito debió hacer un debido proceso con las pretensiones del derecho de petición que les enviaste. Y aclaro, la acción de tutela no es dirigida al tránsito, es dirigida a un juez, para que el juez presione al tránsito y les diga, hagan el debido proceso con esa multa o comparendo que tenga el presunto infractor. En pocas palabras, que revisen bien si realmente eras o no el culpable. Compañeros, el conocimiento es poder y mejor si es gratis como en este video con esta información que estoy dando que considero es de mucho valor, ya que he recibido muchísimos testimonios de conductores que no son expertos en tránsito, no son abogados o nunca han hecho un proceso, utilizaron la plataforma del señor Bitter, siguieron el paso a paso que está muy bien explicado y se pudieron defender. Y adicional, la respuesta pudo salir satisfactoria. Pero quiero aclarar algo, compañeros. El utilizar los formatos o específicamente toda la plataforma es cuando sentimos que se nos vulneró un derecho. Es cuando consideramos que nosotros no cometimos esa infracción por la cual nos están diciendo que debemos pagarla. Si realmente fuiste el infractor, mi recomendación es aprovecha el descuento para hacer el curso. Pero también tengo que ser claro aquí. Y es que si llegas a cometer tan solo 2 infracciones en menos de 6 meses, ya sea que hayas hecho el curso o hayas pagado directamente al tránsito el 100% de esas multas, te pueden suspender la licencia por otros 6 meses. Tengo un caso real de un influenciador, el cual le habían hecho 2 comparendos. Fue al tránsito, hizo el curso y cuando los pagó, le llegaron los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y le dijeron que le entregaran su licencia de conducción, ya que había cometido 2 infracciones en menos de 6 meses. También es importante que sepan esto, que el hecho de que pagues directamente al tránsito, eso no quiere decir que esa infracción se borre del sistema. Va a estar ahí por 6 meses. Como registro, obviamente, no porque la debas, porque la pagaste. Pero si te llega ya sea una fotomulta o una infracción por guarda policía de tránsito, ya serían 2 en menos de 6 meses. Vuelvo y aclaro esto porque algunos conductores que trabajan con su vehículo, que dependen de esa licencia de conducción, se han visto afectados, ya que por 6 meses no pueden conducir. Ya que si lo hacen con la licencia suspendida, ya no es un tema de pagar o no multas, se vuelve un delito. Y es un delito penal, o sea, hasta cárcel. Así que es bueno que tengas este conocimiento y sepas qué es lo que debes hacer. Por favor, compartir esta información, ya que todo el que sea conductor debe conocer esto. De hecho, compañeros, quería pedirles un favor. Y es que aunque estoy feliz por esta placa que recibí en YouTube por llegar a 100,000 seguidores, quisiera que me apoyaran suscribiéndose gratis en YouTube también, ya que quiero llegar a 1,000,000 de seguidores y recibir una placa muy parecida pero de color dorado. Es solo si me quieren apoyar. Gracias por el apoyo.